Apocalipsis yo les dije al principio que tenía una división bastante clara, bastante marcada, que es lo que vimos recién, una parte del capítulo 1 al capítulo 3, donde se entrega el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? El mensaje que Cristo resucitado le entrega a Juan para hacerlo llegar a las 7 iglesias. Y ahora en el versículo 4 comienza una segunda parte del libro, en la cual el apóstol Juan sube de alguna manera y tiene una visión celestial de la revelación final y el cumplimiento final de los tiempos estipulados para toda la humanidad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya comienza a quedar la grande, con grandes figuras, representaciones, el apóstol intenta describir lo que ve, a veces no puede, a veces puede un poco mejor. Vamos a ver qué resulta de esto, ¿ya? Así que ahora vamos a entrar de lleno a esta segunda parte del libro de Apocalipsis y vamos a tratar igual de ir leyendo bastante para que nos quede mucho más claro. Ahora sí vamos a pasar a nuestra guía 3. Bien, hermanos. Veamos lo que nos tiene primero el capítulo 4. Me gustaría que pudiéramos leerlo completo, ¿cierto? Una lectura al capítulo y después tratar de explicarlo un poco, para que así nos quede más claro a todos. No sé si alguien me puede ayudar con eso, a leer todo el capítulo 4. Profe, ¿Sí? lo único que se ve aquí es un montón de pavos ahí en la imagen. Se ven varios pavos. Sí, pareciera, no encontré una mejor calidad, pastor. Leer la Biblia, ¿cierto? Sí, el capítulo 4. Yo lo leo. Ya, pastora, gracias. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Me llega a dar escalofrío. Bien, se presenta entonces aquí ya un marcado contraste en lo que fueron los primeros 3 capítulos. ¿Quién
creen que fue el protagonista en estos primeros 3 capítulos? Por lo menos en cuanto a redactar el texto. ¿Quién era el protagonista en los primeros 3 capítulos? En los 3 primeros era Jesús. Jesús, ¿cierto? En los primeros Sí. 3 capítulos, prácticamente el que habla, todo el momento, los que tienen la Biblia marcada con rojo en las palabras de Jesús, se darán cuenta, ¿cierto? Es Jesús. Jesús enviando el mensaje a las 7 iglesias. Ahora la voz de Jesús, de alguna forma, por lo menos verbalmente, va a callar y va a aparecer solamente en el último capítulo del libro. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver a continuación, todo lo que se nos va a contar a continuación, proviene directamente de Juan, del escritor del libro de Apocalipsis. Y todo lo que va a estar escrito a continuación son visiones que él va a tener. Él estaba, ¿cierto?, en la isla de Patmos, pero pareciera que ahora él dice que ve el cielo como una puerta abierta y una voz que lo llama a subir. Y él va a tener una visión celestial de aquello que va a acontecer a futuro, o sea, del desenlace final de la historia de la humanidad y de la historia también de la salvación. Eso es lo que él va a presenciar a continuación. Y esa visión, él la va a tener, por así decirlo, en el trono de Dios, que muchas veces antes se había representado. Esta no es la primera vez que nosotros tenemos acceso desde la Biblia a una visión de Dios, o una visión del trono de Dios, ¿cierto? Hemos tenido visiones de Isaías, hemos tenido algunas visiones de Ezequiel también muy patentes y muy similares también a las de Apocalipsis. Por lo tanto, eso es lo que va a realizar aquí el apóstol Juan. Y él va a tratar, de alguna forma, de describir lo más claro posible aquellas cosas que él va a ir viendo. Por eso algunas cosas no van a ser muy precisas. Él va a decir como la forma de, o semejante a. Muchas veces él no va a tener las palabras precisas para expresar aquellas cosas que está viendo, pero lo va a tratar de hacer de la forma más rigurosa posible, de la forma más comprensible posible, para las personas que van a recibir, ¿cierto?, este escrito, que son, recordemos, las 7 iglesias de Asia. Ya el mensaje sigue siendo para ellos. Bien, veamos entonces la guía cómo se presenta esta visión. Dice que lo más probable es que los capítulos 4 y 5 introduzcan los acontecimientos celestiales que preceden y explican los sellos, las trompetas y las copas que van a venir después. Esto es como el preludio, lo que viene antes, el contexto que necesitamos para entender los sellos, las trompetas y las copas que van a venir más adelante. Los acontecimientos que se producen en el cielo van a afectar también a las cosas que pasan en la tierra. Todo lo que va a ver Juan a continuación tiene una repercusión dentro de la historia de la humanidad. Aunque él lo va a ver como una visión, eso se va a representar físicamente en algo. Ya ahí lo vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que queda del libro. La visión del trono que él tiene en el Apocalipsis 4, como la mayor parte del libro, se parece a las visiones que encontramos nosotros en algunos otros profetas, como yo les dije, a las visiones que tuvo Isaías, a las visiones que tuvo Ezequiel y también a las visiones que tuvo Daniel. Por lo tanto, si bien este lenguaje de Apocalipsis parece que al principio nos parece muy chocante, ¿cierto?, por las imágenes que él utiliza, son imágenes que ya se habían utilizado antes. ¿Dónde? Principalmente en estos profetas. Ya en Isaías 7 sobre todo, Daniel 9, y también en el libro de Ezequiel. ¿Qué es lo que ve el apóstol? Dice ahí que él ve los cielos que están abiertos. Estos cielos en los cuales él ve que están abiertos van a permitir de alguna forma una revelación nueva de Dios, que él tenga acceso a poder ver la gloria de Dios. Y él justamente ve eso, ve una persona que está sentado en el cielo abierto dentro de un trono. Esta persona que está sentada en el trono, ¿quién creen ustedes que es, hermanos míos? Si seguimos el ejemplo de Ezequiel y de Isaías, ¿quién sería esta persona que está sentada ahí en el trono? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo. Y Dios en tanto Padre, ¿cierto? Porque Dios no vemos Padre. aquí al Hijo, sino que vemos a Dios Padre que está sentado en el trono. Y se van a describir ciertas cosas de Dios Padre que son propias y que ya habían hecho otros escritores de la Biblia. Por ejemplo, se va a decir que él irradia una luz resplandeciente, como una especie de arcoíris, menciona el apóstol Juan.
que brilla, ¿cierto? Y es transparente como la jaspe, ¿cierto? Esta piedra preciosa. Y que además, al igual que las otras visiones que ya se habían tenido de Dios Padre, va a estar rodeado de adoración. Va a haber una corte celestial que va a estar constantemente adorando a aquel que está sentado en el trono. O sea, ya sabemos, ¿cierto?, a Dios Padre. De aquellas personas que están adorándolo, destacan dos figuras importantes. La primera son aquellos 24 ancianos que están alrededor de aquel que está sentado en el trono y que pueden representar por lo menos dos cosas. Ya algunas personas dicen que estos 24 ancianos representan a las tribus de Israel y también a los apóstoles de Cristo. De alguna forma representarían la unión, en este caso, de ambos testamentos, de ambas revelaciones de Dios, ya sea primero a Israel, por medio de las 12 tribus de Israel, pero también de la comunicación de Cristo en el Nuevo Testamento por medio de los 12 apóstoles. Esa es una interpretación muy utilizada, ¿ya? Entonces estos 24 ancianos representarían de alguna forma a la totalidad de los creyentes, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que se postran ante Él, que entregan sus coronas ante el Padre que está sentado en el trono. Esa es una interpretación. Otra interpretación, que también es utilizada, dice que estos 24 ancianos representarían solamente a las tribus de Israel. Siempre las tribus de Israel tenían dos príncipes, dos representantes de cada tribu. Por lo tanto, si tomamos dos representantes de cada una de las tribus, ahí tendríamos también 24, ¿ya? Pero más allá de estas dos interpretaciones no hay. O se está aludiendo a todo el pueblo de Israel que se postra ante Dios, o a la totalidad de los creyentes, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, representado por apóstoles y por las tribus, que se postran y que adoran a Dios. Bien, lo importante aquí de estas figuras es su adoración. Ellos constantemente van a estar adorando al que está sentado en el trono y diciendo cosas que le competen solamente a Dios, y que nosotros ya pudimos igual revisar en la lectura que hicimos. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas. ¿Sí? Se realza siempre, dentro de la figura del Padre, este atributo creador. El Padre es aquel que ha creado, ¿cierto? Aquel que sostiene también la creación. Bien, y otra figura importante igual, aparte de los 24 ancianos, son los 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes a veces generan problemas para interpretarlos, y ellos son en su forma muy extravagantes, ¿ya? A veces mencionan algunos con forma de león, otros con forma de becerro, uno con forma de águila y otro con rostro como de hombre. Todos están compuestos por 6 alas y además están llenos de ojos. Estos seres vivientes, yo personalmente, y por lo que también he podido ver, tienen dos interpretaciones igual posibles. La más probable es que esta sea una visión de los querubines, que rodean la gloria de Dios y que también han estado presentes en otros libros, como por ejemplo en Ezequiel. Si ustedes leen las profecías de Ezequiel, se van a dar cuenta que la descripción que Ezequiel hace de los querubines es muy similar a la que está haciendo aquí el apóstol Juan. Por lo tanto, probablemente el apóstol Juan asume que estos seres vivientes son querubines que están presentes en la gloria de Dios y que también están constantemente ahí adorándole. Una segunda interpretación es que estos 4 seres vivientes representan a la creación y los 4 ángulos de la tierra, que representarían toda la creación, y en tanto creación también adorarían a Dios. Yo personalmente me quedo con que ellos son querubines que están frente a la gloria de Dios y que al igual que los 24 ancianos, constantemente están adorando a Dios, adorándole y recalcando aquellos atributos que le pertenecen al Padre. Bien, hasta aquí este versículo 4, hermanos. ¿Comentarios que quieran hacer? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna interpretación más precisa de la semejanza que tiene? Pero como de león, de cara de hombre, de águila. ¿Hay ya. alguna interpretación más precisa?
La verdad es que no. La verdad es que no. Sí, a veces la tentación que uno tiene es tratar de interpretar cada símbolo de Apocalipsis, ¿ya? No es el caso porque no amerita. Hay ocasiones en que sí amerita, pero en este caso no, porque lo que vemos es que el apóstol está tomando la figura de Ezequiel. Si ustedes leen los querubines de Ezequiel, son prácticamente iguales a los que está mencionando aquí el apóstol Juan. Por lo tanto, se muestran, claro, estrafalarios, ¿cierto?, en su forma y en su composición, eh, pero no sé si tienen como un significado propiamente tal. Lo que sí se dice siempre es que todos son seres de la naturaleza que destacan, ya sea por su fuerza, ya sea porque son depredadores, ya sea por su inteligencia, y también el hecho de que estén llenos de ojos es que pareciera que ellos tienen cierto control o conocimiento sobre las cosas que suceden en la Tierra y que nada escapa de alguna manera tampoco a su conocimiento, a que ellos observan de alguna forma los sucesos que ocurren en la Tierra. Por eso algunas personas piensan que ellos representan a la creación de Dios. ¿Algo más, hermanos? Antes de avanzar. Bien, toda esta primera visión entonces, que yo creo que está bien representada ahí en esta imagen, a diferencia de las otras que puse, en esta pareciera que está bien representada. Y de alguna forma Juan asciende a este lugar celestial y comienza a observar estas cosas. Ve cómo está Dios, Padre, sentado en el trono, a estos querubines, seres vivientes que le adoran constantemente, y a estos 24 ancianos que pueden representar, ¿cierto?, a la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, a las tribus de Israel y a los apóstoles que se postran ante Dios también y que todos juntos adoran a Dios. Ya ese es un mensaje también relevante. Veamos entonces qué pasa, qué continúa sucediendo. Voy a pedirle a alguien, por favor, que lea el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Profesor, yo, ¿Qué, hermano? el capítulo 5 completo, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Dice el título, El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos entonces, hay una visión que continúa la escena, ¿ya? Están entonces, recordemos en esta visión, Dios Padre sentado en el trono, los 24 ancianos rodeándolo y también estos 4 seres vivientes. Todos aquellos adoran a Dios, pero pareciera que comienza a presentarse aquí un problema, porque el Dios Padre, que está en el trono, tiene en su mano derecha un libro que dice que está escrito por dentro y por fuera, pero que además posee 7 sellos. Veamos un poco el trasfondo histórico de esto para después entender qué es lo que se nos está comunicando. Dice ahí el capítulo 5 en la guía que las tradiciones judías describen con frecuencia escenas celestiales con libros o tablillas que contienen los decretos morales de Dios, el destino de las personas en esta vida o en la eternidad. Aunque en este texto el libro no se identifica concretamente, bien podría representar el libro de la vida del Cordero, es decir, el legado del Cordero para su pueblo. Bien, tenemos entonces que era una tradición dentro del mundo antiguo y sobre todo también en la tradición judía, comentar que la revelación respecto al fin de las cosas estaba contenida en un libro. Bien, en este libro que tiene el Padre en el trono, no se especifica bien qué está escrito, pero sí una interpretación correcta es que ahí está escrito el fin de las cosas, el fin tanto de la creación, el fin también de aquellos que han creído en el Cordero. Vamos a ir un poquitito igual a eso. Los documentos legales en la antigüedad concluían por regla general con una lista de testigos. Normalmente eran 6, aunque a veces en otros casos también se ocupaban 7 testigos. Y se sellaban con cera caliente sobre las hebras que cerraban el rollo. A continuación, los testigos estampaban sus sellos personales sobre la cera blanda, que normalmente llevaban en un anillo, cuya imagen atestiguaba que, efectivamente, se trataba de los testigos. ¿Qué es lo que pasaba en la antigüedad? Supongamos que yo, Adolfo, dejo un testamento, ¿cierto?, con toda mi herencia, que no es mucho, ¿cierto?, pero que para mí es importante. Yo puedo escribirlo, hacer un rollo, como él se mencionaba en el libro de Apocalipsis, y lo que se hacía en la antigüedad es que yo elegía testigos, que eran personas que habían verificado que yo, Adolfo, había escrito esto, y que esto me pertenecía a mí y que era originalmente mío. Estas personas que yo elegía como testigos tenían un anillo en ese tiempo, y este anillo lo untaban en cera caliente y lo marcaban dentro de los bordes para que esto comenzara a cerrarse. Normalmente, como les comenté, eran 6 testigos y cada uno de los testigos marcaba también su sello del anillo dentro del pergamino. En este caso, se nos dice que hay 7 testigos. Por lo tanto, algo importante para lo que viene es que cada uno de los sellos que vamos a ver a continuación no son el contenido del libro. Y ahí no tenemos que perdernos. Los sellos que van a ir abriéndose no es el contenido de los rollos que aparecen escritos, sino son qué cosas, creen ustedes, de acuerdo a lo que he dicho. Si no es el contenido, ¿qué son estos sellos que van a comenzar a abrirse? Autenticidad. Ya parecido, casi. Los testigos. Exactamente. Cada uno de estos sellos son los testigos que van a dar fe de que este contenido
proviene de Dios y proviene de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver que todas las cosas que van a comenzar a abrirse en cada uno de los sellos y que van a tener una repercusión en la historia de la humanidad, van a darnos cuenta a nosotros de que el contenido del libro está a punto de revelarse y que está a punto de revelarse aquello que Dios ha tenido estipulado para el fin de la humanidad. ¿Se entiende esa idea? Por lo tanto, vamos a ver que los sellos que van a comenzar a abrirse dan testimonio de que el contenido del libro está a punto de revelarse. Aunque todavía no sabemos, ¿cierto?, cuál es el contenido, pero nosotros vamos a ver en nuestra vida cotidiana cómo estos sellos, cómo estos testigos van a comenzar a acontecer. ¿Bien? Esta idea es muy importante, por lo tanto es importante que quede clara, porque a veces suele confundirse, ya de que el contenido de los libros son los sellos y no es así. Solamente van a dar testimonio de lo que viene. ¿Queda claro entonces esa parte, hermanos? Para seguir avanzando. Ok. Sigue diciendo, aquí, sin embargo, los juicios no son el contenido del libro como yo les dije, sino que son los testigos legales de los sellos. Si se trata del libro de la vida del Cordero, los juicios de Dios en la historia autentican la herencia prometida a los creyentes. Jesús es digno de abrir este escrito. En estos versículos se destaca la paradoja central del Apocalipsis y de la fe cristiana en general. Jesús no vence por medio de la fuerza en un principio, sino que vence por medio de su muerte. No por la violencia, sino que venció por medio del martirio. Finalmente, este león de la tribu de Judá es también representado aquí como un cordero. Y eso es lo que continúa en la escena. Nosotros vemos que el libro que contiene el fin de los tiempos y el destino último de toda la humanidad y de toda la creación está en la mano derecha de Dios, que está en esta imagen sentado en el trono. Sin embargo, nadie puede abrir este libro y dar a conocer y dar cumplimiento al fin de los tiempos. Por lo tanto, eso es una paradoja y pone a toda la humanidad en una situación de desesperanza. O sea, nunca va a haber un fin. Si este libro, si este sello no es abierto, nunca va a haber un fin para los sufrimientos, nunca va a haber un desenlace para los pecados en la humanidad, nunca va a haber una nueva esperanza para algo mejor de lo que vivimos hoy en día. Y el apóstol Juan lo asume así, y dice que él hace gran lamento y que llora, producto de que nadie es digno de leer, ni siquiera de mirar, y mucho menos de abrir el libro que contiene la revelación última de la humanidad. Sin embargo, en ese sentimiento de desesperanza, uno de los ancianos se dirige a Juan y le dice he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y él presenta esta visión que ya conocíamos de Jesús, pero que se toma del libro de Génesis, y presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, como una especie de guerrero, valiente, fuerte, ¿cierto?, que es capaz de abrir los sellos. Sin embargo, cuando se nos muestra la representación de Cristo, se nos muestra como un león, ¿o no? Como un cordero. Como un cordero, ¿cierto? Y ni siquiera solamente como un cordero, sino que se nos muestra como un cordero inmolado, o sea, un cordero que ha sido dispuesto para el sacrificio. Por lo tanto, aquí ya se nos dicen varias cosas de Jesús. Primero, se nos dice de que Jesús, el Cristo, el Mesías de los Evangelios, Él es digno de abrir los sellos que están escritos en el pergamino, que están ahí puestos en el pergamino. Pero Él es digno porque Él fue capaz de entregar su vida en santidad, ¿cierto? Y morir también por el sacrificio y por la salvación de muchos. Por lo tanto, y aquí vamos a interpretar un poco este simbolismo, la historia de la humanidad puede tener un desenlace bueno para el hombre gracias a que Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no tendríamos futuro, no tendríamos tampoco esperanza, ni para nuestros pecados, ni de una vida venidera. Hubiésemos muerto en nuestros pecados. La humanidad y la creación entera hubiese permanecido para siempre sumida en el castigo del pecado, que es la muerte eterna.
pero gracias a que el Cordero entregó su vida inmolado en la cruz, puede haber un futuro mejor para el ser humano. ¿Sí? Por eso Él, por medio de su muerte y de su resurrección, es capaz de tomar estos sellos y abrirlos, y entregarnos a nosotros un futuro mejor. ¿Sí? Por medio de la salvación que nos es dada, ¿cierto?, por la gracia de Dios. Eso que yo les dije se representa en este lenguaje. Sin embargo, nosotros entendemos, ¿cierto?, que esta salvación que Dios nos entrega tiene una doble perspectiva. Para nosotros es salvación, pero para quienes no han creído en Cristo, se constituye ¿qué cosa? ¿Cómo dijo? Para nosotros, esta revelación de Dios y la muerte expiatoria de Cristo es salvación. Por lo tanto, el contenido de este libro para nosotros es salvación. La regeneración de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos, el estar eternamente con Dios. Pero para aquellos que no han creído en el mensaje de Cristo, ¿qué está contenido? Ah, juicio. Tenemos aquí una doble perspectiva. Este libro tiene la revelación última del destino de la humanidad para quienes creyeron en Cristo, la salvación eterna, la resurrección de los muertos y el estar siempre con Dios. Pero para aquellos que no creyeron, este libro contiene el despliegue de toda la ira de Dios en contra del pecado y el castigo y el juicio eterno para aquellos que no han creído en él. Por eso nosotros vamos a ver de aquí en adelante estas dos perspectivas. Por un lado, personas que comienzan a llegar frente al trono de Dios, a adorarle, aquellas personas con sus vestiduras blancas, y por otro lado vamos a ver que muchas personas van a ser enjuiciadas aquí en la tierra, van a sufrir muerte, hambre, persecución, y también finalmente van a ser juzgadas en el gran trono blanco de Dios y destinadas a una muerte eterna. Ese es el contraste que se ve aquí. Todo eso es gracias a que Cristo murió por nosotros. Y Él, como nos salvó, también va a ser una persona activa en el juicio. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hermanos, eso sería el capítulo 5. Y aquí les tengo esta imagen muy buena. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas sobre esto?